Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de temas de actualidad. El coronavirus, alarma justificada o injustificada, es el tema que hoy ocupa este tiempo, dedicado a la información, al análisis, a la tertulia. No sé si podremos definirlo como la epidemia del siglo XXI, pero nos recuerda a otros virus que hemos tenido por aquí, de los que hemos hablado también convenientemente, como aquel del ébola, como la gripe aviar, como la gripe A. ¿Es más o menos peligroso que la gripe estacional que todos los años nos acompaña? Son preguntas que vamos a formular a nuestros invitados, a especialistas que están hoy con nosotros compartiendo este tiempo. Saludamos en primer lugar a Joseba Achútegui. Él es médico de atención primaria de Osakidetza, vicepresidente del Colegio de Médicos de Vizcaya y vocal de atención primaria. ¿Me he quedado con todos los datos? Sí, son todos, efectivamente. Gabón, eskerrik asko. Gabón. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar a Jorge Barrón de Osalde, es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de Cruces. Gabón, buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo también, siempre te traemos cuando tenemos que hablar de estas cuestiones. Entiendo que además para tranquilizar, ¿no?, a la sociedad. Encantado, sí, por supuesto, para dar otro discurso, el hegemónico. O el que estamos dando los propios medios de comunicación. Miren Basaras, de la Facultad de Medicina de la UPV, profesora de microbiología, inmunología y... parasitología. No me atreví a decirlo. Gabón, el departamento es así. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, la primera vez que nos acompañas. Esperamos y deseamos que no sea la última, ¿eh? Miren. Encantada. Bueno, pues hemos hecho las presentaciones, lo decíamos en la presentación. ¿Alarma justificada o injustificada? Por empezar de alguna forma. Jorge, por ejemplo. Yo. Bueno, pues hombre, es una pregunta que quizá yo la dejaría para el final. O sea, de eso se trata, ¿no? Ante un fenómeno como el que estamos viviendo, con una información mediática, digamos que en cierto modo lo más superficial coincide en bastantes medios, están ofreciendo un discurso que en cierto modo podemos decir que es alarmista, que presenta una alarma, que infunde en todo caso a la incertidumbre qué va a pasar realmente, pues la pregunta que nos acabas de hacer, Yolanda, y la respuesta pues viene a ser un miedo pues que siempre es un poco irracional, porque no está basado en lo que sería nuestra función aquí, bueno, nuestra pretensión. Con estas charlas, ¿qué se pretende? Pues que la población, esas preguntas que se hace, como la que nos acabas de hacer, pues tengan una respuesta más razonada, mejor informada. O sea, esa información se puede mejorar, se puede ampliar y dar una respuesta sensata a la magnitud y a la dimensión del problema. ¿Quieres completar un poquito esta primera pregunta o aportar algún dato diferente? Yo concuerdo con Jorge, ¿no?, de que muchas veces parece que estamos buscando siempre un titular para que sea noticia y para llenar los espacios informativos, pero creo que los titulares en salud son peligrosos porque muchas veces causan muchos estigmas en la gente y tenemos que ser mucho más cautelosos de lo que se está siendo hasta este momento. Entonces, yo comparto en que bueno, hay una situación diferente, nueva en estos momentos, pero que es una situación que nos obliga a razonar, a parar, a frenar y a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Y no salir corriendo como parece que estamos haciendo todos. Sin caer en el secretismo, entiendo. Sí, por supuesto, yo creo que el secreto... O sea, con la verdad por delante, claro, y... Efectivamente. Bueno, siempre también quedan las dudas de que todo lo que viene de lejos o lo que yo no conozco siempre me crea dudas, ¿no? Siempre creo que yo lo hago muy bien y los demás igual no lo hacen tan bien. Y eso pensamos que es secreto, pero yo creo que la gente hoy en día en salud y en salud pública en todo el mundo, en casi todo el mundo, es cierto que hay países muy poco desarrollados como pues en África, en los que la sanidad igual no está muy bien evolucionada, pero por lo demás yo creo que hay países, como en este caso que es China, que la sanidad la tienen bastante bien evolucionada y que bueno, habrá zonas mejores o peores, pero que yo confío en que los datos que nos están llegando son reales, que no están escondiendo nada y que mucho es publicidad
o mucho es una propaganda, pues eso, de relleno, que está haciendo mucho daño, y no solo a China, sino a los ciudadanos, incluso a la población en general, ¿no? Entonces yo creo que hay que calmarse un poquito. Una primera opinión también de Miren. Sí, bueno, un poco lo que estaban comentando mis compañeros tertulianos. Yo creo que ante todo lo nuevo, más que alarma, hay una preocupación. Es decir, ante lo desconocido, ante lo nuevo en este caso, tenemos un virus nuevo, que si bien parecidos a él los hemos tenido hace poquito, incluso siguen estando los coronavirus, pero este es un nuevo virus que, bueno, como no sabemos inicialmente, bueno, pues muchas cosas de él, tenemos una preocupación. En el que hay que tener una vigilancia, evidentemente, pero bueno, los datos que están llegando hasta ahora y que tenemos entre nosotros, bueno, pues parece ser que no tenemos por qué pensar en una alarma impresionante, sino simplemente una vigilancia, un control, un saber, bueno, pues cómo van a ir dirigiéndose las distintas cosas. O sea, ya sabemos que es un virus sí. diferente, o es una mutación, o que proviene de un murciélago, de animales, que ha pasado a las personas. ¿Sabemos el origen, en definitiva? Sí, bueno, sí, ¿eh? Pues seguimos Sin con preguntas esto. generales. Hombre, yo creo que tampoco hay que hacer un máster de virología, ¿verdad?, para ilustrar a la opinión pública. Sí que podemos decir, digamos que lo que puede interesar al común de la ciudadanía es que este tipo de virus, aunque sea nuevo, con este conocimiento, pues es muy similar a otros que, como se acaba de decir aquí, pues de una manera relativamente reciente se han producido con otros coronavirus, como el del SARS y el del MERS, o sea que son unas enfermedades respiratorias graves que se han producido en relación también con virus que proceden de los animales, como es el caso. Lo que parece, porque claro, estamos hablando de fenómenos nuevos que los estamos estudiando a medida que nos van aportando datos y que los sistemas de vigilancia pues van tomando nota de lo que está sucediendo. Lógicamente no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir, y la marcha de los acontecimientos, la dinámica de los acontecimientos nos va ilustrando sobre la pregunta que se ha hecho. ¿Proceden los animales? Parece que sí, porque el foco ha sido en este mercado, donde se consume animales de una gran variedad de especies. También parece que está en relación, como ocurrió con otros coronavirus, con el origen en los murciélagos y tal, que luego se ha transmitido a otras especies, que estas especies son consumidas y son tratadas de una forma seguramente poco regulada en estos mercados y tal, y cómo ha pasado de esta forma al ser humano por adaptación, por las transformaciones genéticas que se producen en estos virus, en contacto las especies unas con otras. El siguiente paso sería la adaptación que permita la transmisión entre los seres humanos. Pero bueno, como ya se ha dicho, lo que hoy parece es que proviene de estos, y que la transmisibilidad, si bien es como una gripe, por decirlo de alguna forma, de la que estamos... contagioso. Que es contagioso, que no es muy contagioso, porque claro, si vemos las poblaciones que está afectando, los casos que hay en relación con las poblaciones que son de 50 millones de habitantes, y hay pues como unos 20.000 afectados, y luego pues digamos los casos graves pues ya son unos cientos, y las muertes pues también hay que ver estas cifras. El número de fallecidos en realidad es bajo, teniendo en cuenta el número de contagios. Exactamente, si lo comparamos con las gripes, pues vemos que son unas cifras normales. Si estuvieran los periódicos diciendo cada día los casos de gripe grave que hay en nuestro lo que medio, es nuestra gripe, la gripe estacional de todos los años, mata más. Mata más. Los datos datos epidemiológicos, los datos de sanidad, de Osakidetza, que los tengo aquí con respecto a la campaña del año pasado en concreto, una población como la nuestra, vacunada a un 60-70% de las poblaciones de alto riesgo, que es más o menos en las cifras que andamos vacunando en la gripe, tenía una tasa de frecuencia de casi 500 casos por cada 100.000 habitantes, de casos diagnosticados. Si eso lo volcamos a la población china de la región esta donde ha aparecido este virus, pues estaríamos hablando de muchos miles y miles de personas afectadas y muchos miles de muertos. O sea que en comparación
¿hay más contagios de gripe estacional que de coronavirus? Pues yo creo que sí, porque de hecho el año pasado solo aquí en el País Vasco tuvimos 79 muertos. Ya llevamos en este momento, me parece que 25 o 26 muertos ya en este momento, con lo cual la virulencia que tiene el virus de la gripe, a pesar de que es un virus que está casi controlado, porque sí que es cierto que con las vacunas lo que hacemos es que cerramos mucho perímetro sobre la gente, ¿no? Porque la gente vacunada al final hace de barrera para que otra persona no se contagie, y a pesar de eso estamos viendo que se transmite muy rápidamente. Claro, pero la diferencia es que creo que hemos aprendido a convivir con nuestra gripe, claro, y esto es desconocido. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a contagiar? No, eso es un poco lo que comentaban mis compañeros, ¿no? de que eso es algo nuevo, y con lo nuevo siempre tenemos miedo, pero yo creo que el miedo no vale para nada, vale la precaución, que hay que estar preparados y hay que estar con precaución, no podemos relajarnos tampoco, porque es cierto, es un virus y afecta a la gente y mata. Mucho o poco mata, mata poco, porque además se sabe que las tasas de letalidad son bajísimas, es un 2% solo de los casos graves, cuando el SARS que hemos comentado antes hablaba de un 10%, es decir, que mata, pero mata menos, ¿no? Pero sí que mata. Entonces, bueno, pues el objetivo de los sanitarios es que mate lo menos posible, entonces vamos a estar lo mejor preparados, pero como en todo, el estrés es bueno, pero el miedo no es bueno, el miedo es un extremo del estrés, entonces no sirve más que para agarrotarte, para bloquear. Y de hecho, está claro que nosotros convivimos aquí con otros coronavirus, o sea, otros hermanos de este virus, ¿no? Y esos coronavirus habitualmente son los que producen un catarro común en la población en general. E incluso esos coronavirus que están entre nosotros a veces producen neumonías también. En una baja proporción, pero hay veces que ocurre. Entonces, en este caso quizá yo creo que lo problemático, o bueno, no sé, lo curioso ha sido que en muy poco tiempo hemos sabido que hay un nuevo virus. Hemos visto imágenes de China en donde están construyendo y han construido 2 hospitales en 10 días y dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿cómo es posible que en un hospital construyan un hospital? ¿Para qué? Si no es tan preocupante, ¿por qué están haciendo todo eso, no? Bueno, a ver, yo creo que en China todas esas medidas se han tomado, bueno, pues porque en su momento, cuando ocurrió el tema del SARS, se achacó a que tomaron medidas muy lentamente, y entonces eso lo que hizo es que se expandiese en todo el mundo de una manera rápida. Hubo muchísimos casos, por ejemplo, de SARS en Toronto, porque había mucha comunidad de China que iba allí a Toronto. Entonces, ahora, y viendo además que eso coincidía con que había mucho movimiento de chinos por todo el mundo, pues por el inicio de su año, pues entonces lo que hicieron es, bueno, pues intentar atajar y tomar las medidas lo antes posible, atajando el problema, diciendo, bueno, vamos a crear aquí una cuarentena de tal manera que no se mueva tanta gente y de esa manera podemos controlar un poquito mejor el virus. Y por otra parte hemos cerrado las fronteras con China, todo el resto de países, y al final como diciendo que se quede allí, ¿no? ¿Y esa va a ser la solución? Bueno, vamos a ver, el poner cerco a las epidemias es algo pues muy antiguo, ¿no? Nunca es lo que parece, porque lógicamente nos muestran una imagen espectacular de las cuarentenas y no es tan fácil poner cerco a los virus, al movimiento de personas. Claro, todo esto crea un montón de inconvenientes secundarios, digamos, que como se paralizan no solo el movimiento de personas, sino el movimiento de mercancías, tiene muchas implicaciones de todo tipo, comerciales, económicas, demás, y que todo esto, pues claro, da lugar a pensar que hay otros intereses que también inciden y hay que tenerlos en cuenta en el contexto en que se producen estos fenómenos. Sin entrar en la teoría de la conspiración. No, claro. Por supuesto, porque bueno, las conspiraciones hay de todos los gustos, pero bueno, de eso se trata, de tener actitudes razonables, sensatas y serenas con una buena información, ¿no? Y desde luego que de los cercos, pues ya hemos visto cómo ¿qué es lo que están haciendo las fronteras? Medir la temperatura de la gente. Lógicamente, si tú sales en el periodo de incubación, pues no expresas todavía ningún síntoma, y esto ya ha sucedido. En ese momento no tienes,
pero un poco después ya empiezas a tener fiebre. En fin, son cercos relativos que sí que contienen y tal, pero lo que más contiene son la vigilancia, todos los sistemas que los sistemas de salud pública hacen en los países desarrollados, que son los buenos sistemas de vigilancia, que establecen pues unas medidas, como se han establecido en el Estado español y a nivel de las comunidades, que ya se han puesto de acuerdo, además a nivel se han del reunido los consejeros de interterritorial. sanidad. Había habido una reunión de Interterre hoy creo que ha sido. Y bueno, pues han rematado un poquito ya los protocolos de actuación, que no vienen a ser con grandes diferencias de otros eventos parecidos, sino que bueno, ya con las particularidades de este evento. Y a las autoridades sanitarias hacen su papel, lo que tienen que hacer, y luego las personas tienen sus medios de protección, que también se dice cómo protegerse frente a este tipo de virus, fundamentalmente de transmisión respiratoria, para poner barreras, sobre todo en su conducta, lo que es el lavado de manos, las mascarillas, en no exponerse a las aglomeraciones aquí, y demás. Hoy en día yo no me veo con una mascarilla saliendo por la calle. Pero vamos por la gripe, por la gripe. Ah. Bueno, nosotros somos muy especiales. Nosotros vemos como en Japón, como en otros países, enseguida que hay la misma gripe, todo el mundo se pone mascarillas para meterse en el metro, para tal. Aunque quizá es más importante lavarse las manos y demás, y eso la gente tampoco. Y entiendo que hace es un mucho respeto caso. hacia con el que compartes de hecho, el metro, es que ¿no? cuando nosotros vemos orientales que llegan aquí, muchos vienen con la mascarilla también, ¿no? O sea, que no es que solamente es algo que ocurre allí, sino que llegan aquí también. A ver, pero esas son medidas preventivas, higiénicas, que debemos de tomar con todos los microorganismos que se transmiten por vía respiratoria, incluso con la gripe. O sea, el hecho de que una persona tenga gripe, o incluso que tenga un catarro común o un resfriado, y que estemos aquí estornudando a diestro y siniestro, pues no es algo que sería correcto, ¿no? Sino que, bueno, pues nos tendríamos que tapar la nariz, la boca, etcétera, ¿no? Utilizar pañuelos de papel, bueno, pues esas medidas. La higiene de las manos es fundamental. Y yo creo que muchas veces hay personas que se limpian poco las manos, muy poco. Fíjate que poco cuesta, es verdad, lavarse las manos. Una por más medida asiduidad. esencial. Hay una medida también que a la hora de estornudar o de toser tenemos la costumbre de poner la mano, y es un Claro, error. es un error. Lo ideal sería poner el brazo, la Sí, censura del sí, codo, el codo. porque es donde menos contacto luego vas a llegar a tener, ¿no? Pero son medidas que no hemos aprendido. Es cierto que la gente parece que puede toser o estornudar en cualquier sitio público sin ningún tipo de pudor, con respeto a los demás. Y eso al final es lo que pasa. Incluso con este virus en concreto parece que se transmite tan rápidamente, pues porque va más, tiene más efectividad en las pequeñas gotitas que eliminamos cuando estornudamos, ¿no? Entonces simplemente con eso ya podemos hacer pequeñas barreras. Sí. Tampoco es que se expanda mucho, porque dentro de las medidas de los contactos hablan de 2 metros, 2 metros y medio, no más, ¿no? Por ahí que es la zona de expansión directa, aunque luego bueno, puede haber más contaminación, pero simplemente el poner un brazo o el sacar el pañuelo a tiempo y estornudar en un pañuelo de papel que luego lo vas a tirar, pues es así, ¿no? Que no es porque sea el coronavirus, sino con la gripe. Empezando por la gripe, que es la que tenemos ahora, y estamos en el pico del brote de gripe estacional. Yo hace poco he estado con un colectivo de mayores en Romo, y claro, pues me empeño en estas medidas porque sabiendo que es de mucho mayor riesgo de lo que estamos hablando del coronavirus, que lo tenemos en casa, pues, y que es una época limitada, que sabemos que tal, y hay mucha gente mayor que realmente no tiene por qué exponerse, puede esperar un poco, ¿no? No puede, a estar en colectividades donde la transmisibilidad pues, es más frecuente, y gente mayor con factores de riesgo que tiene que cuidarse, pues el que haga esas medidas de protección personal es fundamental, porque va a ser una temporada, va a ser un par de meses que puede protegerse de esa manera, ¿no? Y sin embargo, pues van a los medios de transporte, a las urgencias de los hospitales, con algo que realmente pues no está justificado, y a lo mejor se están exponiendo a un riesgo mucho mayor, ¿no? Sí, igual que las salas de espera de las consultas, que a veces hay cosas que puedes
trasladar a otro momento. Pues una analítica, bueno, pues no voy a ir en plena epidemia porque hay mucha gente tosiendo en la sala de espera, que es cuando más te vas a contagiar. Claro, solemos ¿no? decir, igual, si vas a urgencias, coges lo que no tienes. Claro, sí. Eso es un referente, no somos es una conscientes, parte de no realidad, somos sí. Y las salas de eso. espera de los centros de salud es así, Sí. porque hay mucho conglomerado de mucha gente que está estornudando, tosiendo. Hay que mucho tiene- virus ahí en el Claro, ambiente. claro. No, y es que hay, por ejemplo, otro factor que hay que tener en cuenta, no solamente, bueno, pues cuando tosemos, los virus que expulsamos, que no nos tapamos bien la boca y demás, que se quedan en el aire, pero es que esas partículas que se quedan en el aire se van depositando en cualquier sitio. Y ahí está el concepto de la permanencia o la viabilidad que tiene ese virus en ese lugar, ¿no? Pues encima de la mesa, en un bolígrafo, en cualquier objeto, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en el caso de los coronavirus normales, normales me refiero a estos que están entre nosotros habitualmente, la viabilidad o la permanencia es muy cortita, es de 3 horas. A partir de 3 horas ya mueren, pues porque necesitan humedad y si no tienen humedad mueren. Pero hay otros virus, pues por ejemplo el SARS, pues que ya son más de 4 días. Y hay otros virus que son, o sea, que pueden permanecer vivos, viables, que se les llama en las superficies, durante semanas e incluso meses. En este caso, en el coronavirus este nuevo, pues todavía no está claro y nos han hecho muchos análisis, ¿no? Pero bueno, tampoco no parece que sea muy largo. En el caso del virus gripal, el virus de la gripe, pues también son de varios días que puede permanecer vivo en distintas superficies, si no se limpia bien. Entonces, por eso la importancia de la higiene, pues de manos, de la higiene, si al fin y al cabo nos limpiamos las manos, no tocaremos objetos, bolígrafos, móviles, que siempre vamos con el móvil, el pomo de la puerta, etcétera, donde podemos ir dejando los virus. Quizás a cuenta de este coronavirus nuevo, hemos conocido lo del SARS. Sí. Síndrome respiratorio agudo grave. Sí, bueno, sí. Y quizás la diferencia entre el SARS o la gripe estacional y el coronavirus es que sabemos que el SARS y la gripe estacional tiene su tratamiento, pero el nuevo coronavirus no sabemos si tiene tratamiento o tiene vacuna. Bueno. Miraba así como diciendo, pero creo que está el Tamiflu para la gripe y bueno, ni me atrevo a decir lo que era con el SARS, el Lopinaris y el Ritonavir, una mezcla de... Yo soy de atención primaria, pero creo que los virus, en principio, el tratamiento es dejar que tengan su desarrollo, evitar los síntomas, es más un tratamiento sintomático. El Tamiflu fue una bomba que salió cuando la famosa gripe que enriqueció a unos laboratorios muy concretos. Eso viene en la siguiente. Que tenemos laboratorios, que tenemos por ahí almacenes con Tamiflu por todos los sitios, que no sabemos qué hacer con ellos porque en realidad no valen para gran cosa, ¿no? No valen para gran cosa. Pueden tener un cierto efecto, pero no como inicialmente se pensaba que eso iba a solucionar el problema. Yo creo que, como todos los virus, el tratamiento es sintomático y el tratamiento básicamente es a la gente que tiene... Primero es aislar a la gente, que es cuando sepamos que alguien puede tener, es aislar a la gente. O sea, ahí se está gestionando bien, al menos en China y aquí con el protocolo. Al que se detecte que está contagiado, aislarlo. Sí. Hombre, yo creo que aquí se está actuando bien. Y creo que ahora mismo, desde esta semana o del otro día, han tenido una actuación que es que no van a decir que hay casos sospechosos ni nada, es decir, que solo van a hablar si hay un caso confirmado, porque eso crea una alarma falsa. Sí, sí. De hecho, hoy me han mandado ya una foto de una ambulancia cargando a una camilla con una cúpula. Y bueno, pues es la misma foto que mandaron cuando la gripe A o cuando el ébola, es decir, que la gente va buscando informaciones para alarmar, ¿no? Y creo que han decidido sensatamente decir, solo cuando haya un caso confirmado, que realmente es un caso diagnosticado como tal, con pruebas de laboratorio, es cuando vamos a decir que ha habido un caso. Mientras tanto se van a estudiar porque hay una serie de pasos previos para que la gente esté tranquila, es decir, y yo creo que los sistemas están funcionando. Sí, sí. Y por lo menos hay que confiar en que así es, claro. Y en un país como España, que hay una coordinación directa con todos los centros, porque Osakidetza tiene sus laboratorios, pero están coordinados con el Carlos III de Madrid, que es al final el que da el diagnóstico final, ¿no? de este tipo de patologías. Y yo creo que tenemos que estar tranquilos con la coordinación. De todas formas, lo que se ha dicho es que si hay una sospecha, aquí en Vizcaya a Cruces. Sí, porque es el hospital de referencia, sí, San Chagorrecho y el hospital Donosti. O sea, que si detectan en un centro de salud, por ejemplo, de atención primaria o en cualquier otro hospital, que pudiera ser, y ante la duda, pues venga, a Cruces y el protocolo pero tiene que tener marcha. al mínimo, para que sea sospechosa, tiene que tener al menos 2 criterios, que es un criterio clínico y un criterio epidemiológico, los dos. No vale uno u otro. No, es decir, que epidemiológico es que venga, que haya estado en una zona contaminada, supuestamente,
en los últimos 14 días o que haya estado en contacto estrecho directo con una persona que tenga diagnosticado esta enfermedad. Ese sería el criterio epidemiológico. Y además tiene que tener síntomas de fiebre, malestar, proceso gripal o proceso respiratorio. Esos dos para pensar que puedes tener. Estás en sospecha. Luego, si se confirma con laboratorio es cuando ya tenemos el caso real, ¿no? Y es cuando ya tenemos, bueno, pues tenemos un caso de coronavirus que todavía no saben cómo lo llaman el 2019... No sé, de nuevo, COA o no sé qué, ¿no? Tiene un nombre eso, de coronavirus. De coronavirus, ¿no? Entonces ya estaría. Si en laboratorio dan una cosa ambigua, simplemente, o sea, no es realmente para este virus, se queda ahí como, en principio, como investigación, sin más, ¿no? Pero no está confirmado, entonces no lo pueden decir que es un caso confirmado. Entonces, esa es la política que está haciendo ahora mismo. Sí, Jorge. Sí, bueno, pues concretamente respecto al tratamiento, ¿no? Sí, bueno, el tratamiento pues no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Vamos a ver, ni los antivirales valen para nada, ni hay vacunas. Y lógicamente no las va a haber o sea, hay que decirlo definitivamente porque eso de, pues sí, quizá cortan, no sé, no lo o sea, yo si me contagio. No, el tratamiento no me van a dar... específico no hay, es de sostenimiento. Lógicamente, pues tiene unos síntomas respiratorios, que hay que tratarlos según su gravedad, pues lo mismo necesita cuidados intensivos en unidades especializadas de cuidados intensivos y demás, si el caso es muy grave, pero es de mantenimiento, pero para que esa persona esté en las mejores condiciones para poder superar esto, ¿no? A pesar de eso, ya sabemos que hay gente mucho más susceptible, que son los mismos, pues gente mayor con factores de riesgo, enfermedades respiratorias, cardíacas y demás. Entonces, claro, no hay ese tratamiento ni lo va a haber en pocas semanas. Eso sí, ya enseguida aparecen que si puede, que están trabajando en una vacuna, pues sí, como en las otras anteriores, todavía no tenemos ninguna. Para los otros coronavirus y desde luego en unas semanas no va a haber una vacuna porque primero hay que ver unos ensayos clínicos que llevan bastante tiempo y luego verificar la eficacia y la seguridad de esas vacunas es algo complejo que lleva su tiempo y que hay que hacer. Entonces, pero no igual es de luego esperar enriquecemos tampoco. Alguna farmacéutica también. Sí, no, desde luego que enseguida se apuntarían y desde luego sabemos que el miedo pues siempre hay alguien que lo quiere capitalizar de alguna manera, como ya hemos tenido la experiencia, ¿no? Con otras alarmas epidémicas, ¿no? Pero vamos, en principio no es de esperar que en poco tiempo vaya a surgir un tratamiento específico para este virus. Yo creo que la vacuna no cura. No cura. La vacuna es preventiva. Entonces la vacuna podría servir para un brote que pueda haber el año que viene, ¿no? Cuando se haga la investigación, o para los países en los que todavía no ha llegado ningún caso. Pero este virus de momento no ha saltado apenas, solo ha ido a Europa a 4 ciudades, hay 100 y pico casos en toda Europa solamente, pues de casos que han migrado de gente que ha ido de China, o sea, que el contagio no es como el virus de la gripe que avanza, sabes que estacionalmente avanza y que viene con la estación del frío, ¿no? Esto es una cosa muy puntual, entonces la vacuna, como dice Jorge, puede ser que sirva y además no todas las vacunas son al 100% buenas. Vacunamos gente de la gripe y hay gente que está vacunada y que coge la gripe, con menos intensidad probablemente porque su sistema inmunitario está mejor, pero sí que hay gente que vacunada, lo que vimos en la primaria, que tienen síntomas de gripe. Bueno, tienen síntomas de la gripe, pero yo creo que en este caso la vacuna de la gripe, si bien no es 100% eficaz, no podemos decir que no es eficaz, porque lo que se consigue en esas personas es que quizá la gripe que hubieran cogido si no estuvieran vacunadas fuese muchísimo peor e incluso les matase, o sea que eso es así. Yo creo que las vacunas han sido un avance importantísimo y no estoy en contra de las vacunas. Bueno, eso es otro tema. Yo al principio creo en las vacunas, yo me vacuno de la gripe y sé lo que es la gripe, pero creo que la vacuna no es eficaz al 100%. Que tú estás en colectivo de riesgo. Claro, y me vacuno todos los años. Los médicos, enfermeros. Considero que me debo de vacunar. Pero no todos se vacunan.
No, yo no me todos se vacuno, vacunan. por ejemplo. No, yo de la ¿Antivacuna? No, por supuesto que no. Vamos a ver. Esto de vacunas, Sí, antivacunas, no, es uy, mire, luego... eso es para hacer otra mesa, ¿no? Sí, entiendo. Pero que es desde verdad. luego ese reduccionismo, estoy en contra de eso de vacunas y antivacunas, porque claro, es un discurso reduccionista también muy malintencionado, ¿eh? Yo no soy antivacunas y hay mucha gente que simplemente decimos que hay que tener una postura razonable, porque no todas las vacunas son iguales. Hay vacunas que son muy eficientes y muy seguras y otras que son poco eficientes, de una seguridad incierta, porque es algo que no está bien estudiado, porque claro, la eficiencia se estudia, a veces es muy difícil. Ahí tenemos la gripe estacional la tenemos todos los años. Sí. ¿Dónde está la eficacia de la vacuna? Es que la gripe también va mutando. Vamos a ver, ¿no? es muy poco eficaz, eso es la verdad. En mortalidad nadie ha demostrado que sea eficaz, no hay estudios que lo demuestren. Pero lo que sí está demostrado es que es segura. Sí, que es segura no está Te oigo tampoco la seguridad. Yo creo que la seguridad es segura, porque si no fuese segura, abriríamos otro debate. No está investigado. Si desde luego no fuera segura, no estaría en el mercado. Si hubiera casos secundarios de algo, si hubiera efectos adversos importantes, las agencias de los medicamentos quitarían esa vacuna, esa u otras, como ha ocurrido en más de una ocasión. De todas maneras, creo que eso es motivo de otra discusión. Yo simplemente con respecto al tratamiento, sí es cierto que frente a este virus nuevo no hay ningún tratamiento específico. Antes se ha hablado del Tamiflu y demás, que las empresas farmacéuticas se enriquecieron. No voy a ser yo la que saque la cara a las empresas farmacéuticas, ni muchísimo menos, pero simplemente comentar que los antivíricos, los antivirales, en el caso de la gripe, son eficaces si se utilizan en las primeras 48 horas. Claro, eso es muy difícil. ¿Cuándo sabes realmente si te has infectado o no te has infectado de gripe? No lo sabes. Entonces, los antivíricos frente a la gripe y para no coger la gripe se utilizan de una manera profiláctica en aquellos centros o en aquellas personas que igual están en hospitales, en unidades de vigilancia, en unidades intensivas, donde hay un brote de gripe y si no han sido previamente vacunados y hay un riesgo muy importante de que cojan la gripe, entonces se utilizan. Utilizarlo a nivel poblacional pues no está pensado porque evidentemente lo que decía, o sea, son eficaces y se utilizan en las primeras 48 horas una vez de que te has infectado y muchas veces hasta que no tienes los síntomas no sabes si estás infectado o no. Estás contagiado antes de tener los síntomas. Claro, o sea, claro, la fiebre. Exactamente. Que entonces no sabes muy bien y por eso la eficacia en ese sentido es muy limitado. Pero se puede decir que entonces desaparece por sí solo. Hombre, todas las hablamos del virus. empiezan y terminan. Son autolimitadas. Los virus son bastante autolimitados. Claro, sobre todo, estos brotes agudos, estas epidemias, tienen una curva que, bueno, hay quien estudia esa dinámica de las epidemias, hay una serie de factores que influyen, que es que teniendo en cuenta la susceptibilidad de la población, claro, el virus no afecta a todo el mundo, solo afecta a determinadas personas según pues una serie de parámetros, su contagiosidad y demás. Y eso es algo que vamos viendo y hay unas personas que enferman, otras que no enferman, otras que se van curando, es población ya curada, quizá algunas que fallecen, y todo eso da lugar a un fenómeno epidémico que siempre es en ascenso, hasta un ascenso exponencial, con un máximo, y siempre hay una regresión de la epidemia. Es una onda epidémica que lo mismo que empieza termina. No sabemos cuándo, pero va a ser una onda epidémica, sobre todo cuanto más aguda, también el final es más. Entonces, claro. Entonces, ¿ahora en qué parte de la onda estamos? Pues arriba, hasta que no empiece a declinar, pues no sabemos qué va a De hecho, por ejemplo, si el SARS estuvo durante 2 años entre nosotros, año y medio, 2 años, 2003, 2004 es cuando fue la epidemia entonces del SARS y duró eso. Y desde entonces no ha habido ningún caso más de SARS.
desapareció. Y yo no recuerdo esta alerta con el SARS y no sé... Pues mira, precisamente hubo un caso en el hospital de Basurto, no sé si tú lo recordarás, de una persona que venía también de China, y hubo ahí un caso sospechoso, que fue negativo evidentemente, y ahí sí hubo un poquito... Tuvo que aplicar el protocolo. Exactamente, y fue de las primeras veces que se tuvo que aplicar y demás, o sea que lo que pasa es que fueron casos muy aislados. Eso es porque recordamos, lo decía en la presentación, el ébola. Sí. La gripe A, la gripe aviar, yo no sé si la porcina también hablamos de ella, y el SARS, que es con tanta similitud a del que estamos hablando, no lo recordaba. Bueno, es que hay algo muy importante en estos fenómenos que es el contexto en el que se produce. Claro, lógicamente, en un contexto determinado, como ha sido la aparición del foco de esta epidemia de la que estamos hablando, que ha sido pues en un mercado de animales, en un sitio donde hay hacinamiento de animales, de personas, donde no está bien regulado, donde las condiciones higiénicas no son las adecuadas. Es un contexto... Estaba llamado a un contagio de son contextos que son susceptibles a que sucedan estos fenómenos, pero trasladado a otro contexto, el fenómeno no se produce. Por eso los casos fuera pues son muy limitados, en países donde no existen esas condiciones. O sea, eso es algo que en epidemiología es fundamental. Por eso el tratamiento de estas cuestiones no es solamente una cuestión médica, es fundamentalmente de salud pública, es epidemiológica. Esto lo estudian los epidemiólogos, son los que estudian las epidemias, los que estudian los contextos en los que se producen y cuáles son los factores que determinan que ahí se produzca una epidemia, que progrese, que no se controle o que se controle, lo que estamos viendo con el ébola, por ejemplo. Con el ébola, donde es muy difícil controlar, porque es una población pues que es muy difícil de controlarla. El ébola surgió en África y también, pues eso, con unas cuestiones similares de poca higiene y demás, ¿no? Claro, es que por pero mucho llegó a Madrid, sí, pero bueno, ahí fue cuando... Bueno, llegó 2 casos que vinieron a morirse. Hombre, también nos dio unas lecciones de cómo en un sitio donde se pretendía que fuera un hospital modelo de contención y tal, pues hubo una contaminación de un caso. O sea, esto es algo que también nos ilustra de cómo tiene que haber centros especializados con experiencia, con personal bien formado, y que esto no se puede improvisar de un día para otro, porque hace poco ocurrió lo del ébola y el gobierno del PP, entonces estaba Ana Matos, estaba dispuesta a cerrar, de hecho cerró el único hospital que había de sanidad y que estaba preparado para estas contingencias, y lo estaba transformando en un centro de atención de mayores, dependiente del Hospital de la Paz. Hubo que montar rápidamente unidades de aislamiento, formar al personal. Claro, el personal le ponían un traje allí y no tenía... Eso sí que nos acordamos, aprendiendo a colocarse los trajes. Sanitaria se contaminó y estuvo en grave riesgo de muerte por el ébola. Bueno, no hay... Sin embargo, tan localizado como en China, en la zona esta de Wuhan, con un único caso de contagio en España, una muerte en Filipinas, y luego aportamos el resto de, de datos contagiados. Y sin embargo, la OMS va y decreta la alerta mundial sanitaria. A mí me sorprende. Yo creo que la actuación es un poco, posiblemente sea políticamente correcta, ¿no? Pero solo políticamente correcta. Yo creo que sanitariamente no ha sido correcto, aunque ellos ahora lo han decorado muy bien diciendo que es para proteger a los países que menos salud, o peor salud pública tienen. Bien, pero yo creo que se han pasado. Porque yo lo que creo es que además han asustado más aún. Claro, porque al final haces creer que algo ya está por todo el mundo cuando todavía está muy localizado y está bastante controlado, y cuando creo que los países están actuando de una forma muy rápida para que si hay alguna detención todo eso se contenga rápidamente. El caso de España, que está en Gomera, parece ser, ¿no?, que es el de la Gomera, pero está ahí, y el caso que supuestamente pensamos que estaba aquí en Vitoria, en Álava, ya se sabe que no es, con lo cual se está actuando muy rápido. Esto no es una alarma, esto no es una pandemia. Entonces yo creo que hayan hecho una actuación pues muy bonita, han quedado muy bien, y así te libras de que yo ya lo he dicho,
y políticamente es muy correcto, pero sanitariamente y públicamente yo creo que ha sido un grave error. También Asu, miren, no lo sé, porque vamos, o sea, no podemos confundir la alerta sanitaria con una pandemia. Son términos totalmente distintos. Yo creo que la organización ha reconocido que no es ni pandemia. No, es que no es ninguna pandemia, evidentemente, no es una pandemia. Lo que tenemos y lo que la Organización Mundial de la Salud ha declarado es una alerta mundial porque hay una cantidad de casos en un periodo de tiempo muy corto, de repente han aumentado exponencialmente, y eso es así de claro. O sea, hace un mes hablábamos de muy poquitos casos y en la última semana ya estamos con más de 20.000 casos. Es cierto que la gran mayoría de los casos que se están viendo hasta ahora son casos leves, eso es la realidad. Pero yo creo que la alerta mundial sanitaria, pues bueno, al final la declaran, porque en un periodo muy corto de tiempo hay ese incremento exponencial de casos, y bueno, pues para saber un poquito, como no se sabe cómo va a evolucionar, pues bueno, digamos, vamos a declarar esto, porque la primera vez no la declararon, la primera vez que se reunieron, ni la segunda vez, la declararon la tercera vez. Una vez que fueron allí, vieron cómo estaba el tema y cómo estaban incrementándose esos casos exponencialmente. Y entonces es cuando instauraron o pusieron la alerta mundial sanitaria. No sé, como no se sabe muy bien cómo va a evolucionar esto, no se sabe si va a seguir aumentando. Sí es cierto que en el resto del mundo parece ser que hoy en día está bastante controlado, hoy en día, y esperemos que continúe así, evidentemente, ¿no? Y yo creo que, bueno, tal y como se están tomando las medidas, pues parece ser que se están tomando las medidas adecuadas. Pero en China, a pesar de ese aislamiento que está teniendo, siguen apareciendo los casos, y eso es real, siguen apareciendo los casos, y parece ser que es la evolución real de esa enfermedad, probablemente, ¿no? Que tiene que llegar a ese pico epidemiológico para que luego empiece a disminuir, como en otros casos. Pero visto que todavía no se sabe muy bien cómo va a evolucionar, yo creo que por eso tomó la medida la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que, como yo voy a leer lo que ha dicho el director general de la OMS, ¿no? Dice que aunque el número de casos fuera del país de origen sea pequeño, debemos trabajar todos juntos para evitar que vaya más allá. Claro. No sabemos el impacto que puede alcanzar, especialmente en países más débiles en términos de salud pública, pero eso no es un motivo para declarar una emergencia internacional, porque, como tú has dicho, los casos están localizados en un sitio. Es decir, si eso hubiera saltado y aparecen casos nuevos que no tengan una relación directa con casos que han ido ya enfermos del país, yo creo que entonces deberíamos de hablar, ¿no? de decir, hay que crear una emergencia porque hay que crear situaciones de los demás países para que esto no se vaya ampliando, ¿no? El tema porque es que los casos están totalmente controlados, están todos localizados los de fuera de China. Es cierto que en China, si ha habido un brote nuevo y no hay sistemas defensivos ni inmunitarios en la población, va a haber el pico que hemos comentado. Yo creo que todavía estamos en la parte subiendo la curva, debemos de estar, porque llevamos 2 meses, 3 meses, es decir, que eso está subiendo, ¿no? Pero está localizado. Entonces, en una situación además en la que, si es verdad que están en cuarentena 50 millones de personas, que es como todo el país, toda la península ibérica entera, como que nos han puesto acordonados, de ahí no va a salir nada. Entonces, estamos hablando de un país que tiene una población, claro, que vamos, que pero muy grande, no es comparable a la nuestra. 1.700 millones. Claro, pero una incidencia de 7.000 casos, incluso solamente si vamos a la comarca donde ha aparecido, que son 11 millones y medio de habitantes, pues tiene que salir todavía brotes, tiene que salir más casos, pero eso es diferente a que toda la población mundial esté en emergencia. Porque eso crea situaciones de alarma, eso crea que la gente... Yo creo que, además, yo creo que da alas a los gobiernos de los países limítrofes para decir, pues ahora te cierro fronteras y aíslo a China. Es que, hombre, lo que ha pasado es que enseguida los europeos hemos mandado aviones, hemos traído a los nuestros, los metemos en el Gómez Ulla, que están pasándose muy bien, 15 días metidos en un hospital de Gómez Ulla, todos los europeos. Los repatriados, que pero yo creo que eso es independiente de la alerta, o sea, por mucho que no hubiera declarado la alerta, probablemente Estados Unidos hubiera llevado un avión y se hubiera llevado a sus habitantes. Yo creo que sí. Dudo mucho que los distintos países, independientemente de que la Organización Mundial de la Salud diga o dicte la alerta mundial o no la dicte, hubieran actuado de otra manera. No sé, dudo. Perdón. No, de todas maneras yo creo que la OMS ha perdido mucho crédito, porque ha tenido actuaciones
que han sido precipitadas, que han seguido intereses que se ha demostrado, intereses de las farmacéuticas, como pasó con aquella alarma de la gripe que dio lugar a un gran negocio en la venta de vacunas y antivíricos. Y bueno, pues claro, se ha desprestigiado bastante. Realmente no hace falta que dé ninguna alerta, porque simplemente con la información que circula en los medios, los países ponen los medios adecuados y esa alerta ya está. O sea, no hace falta que la proclame la OMS, y en todo caso lo que hace es aumentar el temor de la gente, porque eso de poner esos títulos que van dirigidos a algunos países, otros es que ni se enteran, porque claro, hay poblaciones muy susceptibles, que los pobres no se van a poder defender como les llegue algún virus que pueda progresar en esos países. O sea, hay que tener dispuestos todos esos medios que tenemos los países más desarrollados de vigilancia y demás. Y entonces, pues bueno, para mí la OMS, como digo, ha perdido mucha credibilidad y esas declaraciones sirven de muy poco. ¿Qué se prevé aquí que pase en Vizcaya y que pase en Euskadi? ¿Puede darse algún caso real de contagio? De esas indicaciones que habéis comentado, solo se va a informar si hay algún caso real. ¿Pero podría haber casos reales de contagio por coronavirus? Sí, podría ser. Pues sí, puede ser. pero no pasa bueno, nada. sí, porque la gente viaja mucho y la gente viaja, Pues tanto los nacionales como los extranjeros, entonces ahora mismo la globalización de los viajes está ahí y puede ser. Es más, como hay un periodo de incubación de hasta 14-15 días, que incluso puedes contagiar antes de que tengas síntomas, sí, ¿no? Este virus, una una de las cosas que tienes que es muy fácil de contagiar incluso cuando todavía no tienes tus síntomas, ¿no? Tú lo estás incubando y lo puedes transmitir, entonces puede aparecer algún caso. Pero creo que, como de he hecho, dicho aquí antes, en el aeropuerto no hay medidas. Claro, no, ni creo no, que tampoco se pongan medidas no, preventivas. tampoco hay vuelos de China ahora, entonces... Bueno, pues son algún combinados. Pero yo creo que el problema, luego, yo lo he oído esta mañana, ¿no? De la comunidad en Madrid, de comunidad china en Madrid, que están viviendo los chavales en los colegios, ya como, bueno, pues una situación conflictiva, pues de señalizarles a los pobres chavales, son chinos, pero la enfermedad no son los chinos, la enfermedad es un virus que se transmite de persona a persona y no mira de raza ni nacionalidades. Entonces estamos también convirtiendo otra vez en que un país como que el culpable, pues el virus ha salido allí, el MERS salió en Arabia Saudí y nadie ha hecho nada de los árabes que son más amigos nuestros. Entonces hay que ver también dónde están los límites de las alarmas que estamos creando, ¿no? Porque ahora parece ser que una persona sea de una raza ya es una enfermedad, y eso es un error muy grave, que estamos estigmatizando a la gente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque todo esto de hacer la cosa muy grande para que quede muy bien, y alarmas y emergencias y estamos y tal, pues eso crea que hay otro, pues claro, ya lo decía yo, ¿no? Entonces eso es una bola que hay que tener cuidado porque crece mucho y luego es difícil de pararla. Sí. No, y luego, a ver, está claro que quizá lo que comentabas tú antes, Yolanda, que del SARS ni te acuerdas. El SARS era del 2003, 2004, puede ser hace muchísimos años, pero es de antes de ayer casi. La comunicación ha aumentado muchísimo en los últimos años, y sobre todo Twitter es una herramienta que se utiliza impresionantemente. Este es el primer virus que se ha notificado mediante Twitter que realmente era un nuevo coronavirus. O sea, la primera vez que se notificó de este nuevo coronavirus fue vía Twitter. Entonces, son herramientas que se están utilizando muchísimo, que amplían muchas veces pues mucha información real y falsa, y las fake news pues hacen también muchísimo daño, y eso está clarísimo. Entonces, bueno, pues el expandir todo ese alarmismo muchas veces es malísimo. Yo, al hilo de lo que decías, Joseba, veía unas imágenes, por ejemplo, en Francia, cuando se declararon los primeros casos en Europa fueron en Francia, de que la gente iba en el tren y cuando se les sentaba chinos alrededor se tapaban la boca de miedo. Y dices, bueno, tampoco no es así el tema, ¿no? O sea, es que somos así, somos así, ¿no? Bueno, igual que también han desaparecido las mascarillas. Ya el otro día había una información de una distribuidora de farmacia que no hay mascarillas en stock. Ya. Dices, pues no sé muy bien para qué sirven las mascarillas, luego algunos las utilizan para pintar, pero es que no sirven para nada, ¿no? Entonces están utilizando ahí
es el alarma esa de que no puede ser, no puede ser. Sí. Y todavía aquí en España pues ha habido un caso en Vitoria que no ha sido, que ha sido pues un virus de otro tipo, y estamos ya agotando todas las existencias de mascarillas, y dentro de poco pues compraremos los buzos blancos, que son muy bonitos, no sé para qué servirán tampoco, pero el problema es ese, ¿no? O sea, primera conclusión, las mascarillas para nada, sí, da igual. Servirían, pero serviría si estás cuidando a un enfermo, ¿no? Pero también serviría, como hemos dicho antes, o sea, para el personal sanitario. En teoría también, si tuviésemos la cultura de los orientales, claro, pues si yo estoy con gripe y soy sensato, igual me tengo que poner una mascarilla para no contagiar a los demás. Claro. Y entonces sí que estaría bien, en esta época estacional, mucha gente que estamos, todos estos que hemos diagnosticado que están con gripe, pues deberían ir con mascarilla por la calle en realidad, para no pasar el virus a otra gente que... Pero solo... Ya, pero tú imagínate que vas por la calle, ves a alguien con mascarilla y ya cruzas. Pues seguro que cruzas. Sí. Pero curiosamente los países orientales lo tienen muy interiorizado, porque ellos cuando están malos o cuando hay una posibilidad se ponen la mascarilla y es lo más normalizado que existe, ¿no? Pero no en la población en general, porque el contacto, los contactos en realidad son aquellos que están conviviendo con esa persona de una cercanía, o sanitarios que están tratando con una persona con un caso confirmado. Esos son los contactos reales, ¿no? Los demás no son contactos. Sí, claro. O si estás en una sala de espera, o en una estación o en un tren, pero tienes que estar muy cerquita de esa persona que está tosiendo y que te está transmitiendo. Entonces los contactos tampoco es por cuando pases por la calle, ¿no? No, como ha dicho Miren, como mucho 2 metros, ¿no? Están diciendo menos de 2 metros, ¿no? Si justo mucho, el autobús, el metro... Exactamente, el que está justo al lado tuyo, ¿no? El compañero de trabajo, si utiliza pues, las herramientas del ordenador y tal, que puedes compartir porque tiene la supervivencia dentro de superficies secas, pero si no, es que no se contagia tan fácilmente. Y de ahí la segunda conclusión, luego lávate las manos, ¿no? El tema eso es fundamental. Eso es fundamental. El lavado de manos salva muchas vidas o muchos contagios de muchas enfermedades, pero en todos los días, no solamente cuando hay virus ahora, sino pues con un montón de enfermedades. Nosotros en sanidad, una de las campañas de los aquí es lávate las manos, ¿no? Porque eso ayuda a no transmitir enfermedades. A ver, una tontería. Tengo yo los síntomas que ya he leído que son como los del coronavirus, que son iguales que los de, puede ser no gripe, pero un catarro. Voy a mi centro de salud, que voy al médico y le digo, míreme doctor, que yo creo que tengo coronavirus. No, pero te tendrás que decir primero si vienes de China o no, o cuando he estado en China, ¿no? Exactamente. O si cerca tuyo está uno de esa pues, si has estado cerca de la chica esta, la persona esta que ha estado ya con un caso confirmado. Está con esta persona que la han confirmado, entonces toma el nombre. Claro. Pero también hay, dentro del protocolo que está muy bien elaborado, si tú es un contacto que sea directo, si no tienes síntomas no hay que hacer nada. O sea, un contacto directo asintomático tiene que hacer la vida normal, va a estar vigilado, en contacto con los de epidemiología, que son los que van a llevar, pero va a estar haciendo su vida normal, por lo menos es lo que dice el protocolo. Y cuando aparecen los primeros síntomas es cuando tenemos que decidir qué hacemos con esa persona. Siempre individualizaremos, porque si esa persona de contacto directo tiene enfermedades crónicas, pues igual hay que tener un cuidado mucho más cercano. Pero si no, no. Si no, lo que hay que hacer es dejarla vivir sabiendo que ha tenido un contacto y estar, pues que se mide la fiebre, que mira a ver si de repente empieza a toser, para adelantarnos un poquito a los primeros síntomas, que bueno, podemos hacer un tratamiento preventivo de las 48 horas, como ha dicho Miren, o nos veremos lo que hay que hacer, ¿no? Pero no hay que hacer nada hasta que no aparezcan los síntomas. Tratamientos un poco individualizados. ¿No? Pero vamos, o sea, lo que está claro es que si una persona ha tenido un contacto con una persona que ha venido de Wuhan o es una persona que viene de allí con esa sintomatología, antes de ir a su centro de salud lo que tendría que hacer es llamar al 112 y decir sus características, ¿no? Y entonces allí le indicarán pues qué es lo que tiene que hacer. Entonces, interpreto por lo que decís también que en el caso de Vizcaya, en el caso de Euskadi, de aparecer serían casos aislados. Yo creo que sí. Nunca de forma generalizada saber, o... No se puede saber, evidentemente, no se puede saber. Está claro que los virus no respetan fronteras y eso se ha visto históricamente, ¿no? No respetan fronteras, no dicen, no, yo me quedo aquí porque ya entro en Euskadi y en Euskadi no entro. Sí. Pero lo que se está preveyendo y visto cómo está evolucionando la enfermedad y demás, bueno, pues que los casos vayan a ser, si apareciesen, que fuesen aislados. Jorge. Bien, pues eso, que puede aparecer, por supuesto, pero que seguramente lo que hasta ahora parece es que eso no supondría ningún riesgo para la población, puesto que está todo protocolizado, las conductas que tienen que tener las autoridades sanitarias y la gente. O sea que es una eventualidad que parece bastante improbable y en caso de producirse,
pues estaría controlado, ¿no? La población debe temer ahora en virus, porque amenazas tenemos muchas, de muchas clases, ¿no? Sí, sí. Es el virus de la gripe estacional, que es lo que tenemos ahora y es de lo que ahora la gente se tiene que proteger hasta que pase esta amenaza. De lo otro estamos hablando de una amenaza remota, bastante improbable y de la que probablemente aquí no tengamos mucha noticia, ¿no? Decíamos que 965 contagiados recuperados, de un total de pongamos casi 25.000. Estos recuperados, y un poco como conclusión de lo que hemos hablado en esta mesa, es, tenían el virus, han puesto en marcha el protocolo en sus respectivos países, pongamos que pueda ser así aquí, pero como no hay tratamiento ni vacuna, pues que pasen los días y entonces ya sana, cura sana. Las enfermedades tienen su historia natural. Eso. Afortunadamente, la mayoría se curan solas. O sea, 7 días con medicamentos, unas semanas... Sí, a pesar del médico. Su sistema inmune ha sido capaz de actuar frente a ese microorganismo, en este caso frente a ese virus, y se ha curado. Pero como muchas veces ocurre en la gran mayoría de las enfermedades y de las infecciones. Es que eso no sé si me tranquiliza o no. No, eso te tranquiliza por varias cosas. Primero, porque el organismo está preparado para defenderse de estas incursiones. Además, se sabe que precisamente los virus menos adaptados o que se acaban de conocer, digamos, son dos especies que se acaban de conocer. Este coronavirus nuevo y la especie humana. Es un encuentro dramático, digamos, no es un encuentro lento de que se empiezan a conocer, es muy diferente a otros microorganismos que infectan a la especie humana desde hace mucho tiempo. Hay un conocimiento mutuo, eso quiere decir que el microorganismo desarrolla unos mecanismos de patogenicidad, pero al mismo tiempo el organismo humano desarrolla otros de inmunidad. Se establece un cierto equilibrio y esto permite que la población tenga una cierta inmunidad. Esto es lo que ahora se está creando. Seguramente la gente que lo supera seguramente tendrá ya una inmunidad, por lo menos por un tiempo, y eso que está haciendo, protegiendo a la población. Eso va a hacer que la curva de la epidemia empiece a bajar, que cada vez haya más gente que no es susceptible y que incluso está protegida y tiene una inmunidad específica, y eso es lo que va a hacer que la dinámica vaya descendiendo hasta su resolución. O sea, lo mismo que el organismo se recupera, la población también. Una historia de amor que no termina en drama, ¿no? Exactamente. Yo de todas formas aprovecharía un poco que, ya sé que estamos hablando hoy del coronavirus, pero creo que, como hemos dicho ya varias veces, ahora mismo lo que tenemos es gripe. Exactamente. Y la gente lo que tendría que saber es qué hacer con la gripe, ¿no? Y con el coronavirus también yo creo que se puede aplicar, si se diese el caso, que al final lo que hay que hacer son medidas preventivas, pero si tienes, tampoco hay que correr, porque una persona supuestamente sana, que no tiene alguna enfermedad crónica, que no sea diabético, no tenga una cardiopatía, no tenga otro tipo de enfermedades, es una enfermedad benigna, entre comillas. Los fallecimientos son siempre en gente que tiene otro tipo de enfermedades, gente de edad, pues gente que, bueno, pues ese virus, ese amor-odio entre la persona y el virus lo ha dominado, ¿no? Porque su sistema inmunitario no defiende. Entonces yo lo que creo que hay que hacer, como en todos estos procesos víricos, es hidratarse mucho. Hay que tener cuidado de no contagiar a los demás y relajarse, hay que dormir, hay que descansar más tiempo posiblemente, hay que quedarse en casa para evitar el contagio y para recuperar tu cuerpo, y hay que tomar lo que se hacía antaño, es decir, que pues mucha sopa, mucha fruta y muchas comidas que sean con mucho líquido, porque lo que te interesa es hidratar mucho al cuerpo para que tu cuerpo vaya eliminando las toxinas y se va a defender, porque son enfermedades autolimitadas, porque tu sistema inmunitario, si no estás mal, si no tienes otra enfermedad, tiene capacidad para reproducirse, tiene muchos sistemas defensivos que van a empezar a funcionar rápidamente para defenderse, entonces no hay que hacer nada. ¿Y acudir al médico? Yo creo que hay que acudir al médico cuando ves que ya pasan 3 o 4 días y que la fiebre no baja, o que tienes unos síntomas añadidos, pues como una tos que te produce fatiga, o que tienes un dolor al respirar, o que la expectoración va cambiando, y dices, bueno, pues puede haber que sea complicado,
que es cierto, porque la gripe se complica. La gripe produce neumonías también. Y bueno, la neumonía al final ya estamos hablando de que requiere un tratamiento de antibiótico, porque la gripe no necesita tratamiento antibiótico, porque no sirve para nada. Hay que tomar antigripales, cualquiera de los que hay en el mercado, paracetamoles, ibuprofenos, cada uno lo que quiera. Hay que tomar antitusígenos, lo que cada uno le pueda venir, y hay que hidratarse, no hay que hacer nada más. Luego hay que, bueno, pues lo mismo, lavarse las manos, lo que estamos diciendo, ¿no? No pasar, sobre todo no contagiar a los demás en la medida de lo posible, pero no hay que ir siempre al médico, porque al final saturas, y si no tienes gripe, igual coges la gripe de otro que ha dejado en la sala de espera los virus. Con lo cual, hay que ir. Yo no estoy diciendo que la gente no venga a la consulta, la gente tiene que venir a la consulta, pero no a la primera tos que tengas o a la primera sensación de unas décimas, porque además la gripe uno de los síntomas es que tiene una fiebre alta. Los resfriados de otro tipo de virus producen fiebres de febrículas de 37,5, la gripe produce una fiebre de 38, 38,5, 39, durante al menos 2 días mínimo, 3, y eso es así, y es un ciclo que va a durarle. Hay que asumirlo. Última intervención también para Miren Basaras, alerta injustificada del coronavirus y efectivamente la gripe estacional es la que debe preocuparnos. ¿Cuáles son también los consejos de Miren? Bueno, pues un poco lo que hemos estado comentando, alerta, más que alerta, yo diría preocupación. Una preocupación, tenemos un nuevo virus que hay que vigilarlo, hay que saber cómo va evolucionando. Por ahora lo que estamos viendo es que, bueno, pues que es en un lugar del mundo donde está dando la problemática mayoritariamente, que en el resto del mundo, que es China, que en el resto del mundo son casos aislados y que la vigilancia es lo fundamental. Y que desde luego también lo que es fundamental es la cooperación internacional. Los microorganismos, y en este caso los virus, no respetan fronteras, y lo que ocurre en un lugar del mundo puede ocurrir al de muy poco tiempo en otro lugar del mundo. Con lo cual, la vigilancia es fundamental y también la cooperación internacional, el que sepamos qué es lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, para saber y para poder tomar las medidas adecuadas, que, bueno, pues que es lo que se está haciendo actualmente. Terminamos con Jorge Barrón también, estos consejos finales. Este virus que no será el último que nos llegue, es el actual, el coronavirus, o el nuevo, sí. Pero pues habrá más. Desde luego, sí, habrá más. Cada vez estaremos mejor preparados los que estamos bien preparados. Que no se nos olvide que hay una gran parte de la humanidad que no tiene el nivel de desarrollo suficiente para protegerse frente a estos problemas y estamos viendo que las alarmas que la OMS, las últimas alarmas de este tipo que ha dado en los últimos 10 años, pues muchas son de cosas que no debían ocurrir. Por ejemplo, brotes de poliomielitis, son cosas, que se repita los brotes de ébola en África, o sea, la alarma última de la gripe aviar. O sea, ha habido una serie de alarmas que se han dado, también algunas en algunos países que están en una situación que este tipo de brotes epidémicos serían mucho más graves, ¿no? Entonces también hay que pensar un poquito en el desarrollo de estos países que son más susceptibles, que realmente nosotros tenemos muy poco de por qué alarmarnos en esta situación. Sí, en eso veo que coincidís, que si no queremos que nos llegue a nosotros, vamos a intentar ayudar esa cooperación a estos países pues menos preparados para que no se originen. Gracias, me quedo más tranquila, ¿eh? Gracias por toda esa información. Este ha sido un programa eminentemente médico, ¿eh? Ustedes lo han podido comprobar además por nuestros invitados y es la información que hemos aportado. Me quedo más tranquilo con el coronavirus. No es una alarma injustificada, pero voy a empezar a preocuparme un poquito más por la gripe estacional, que estamos ahora en una temporada alta, que es algo que se repite todos los años, y con estos consejos voy a hidratar mucho y además tener mucho cuidado de no contagiarme y de no contagiar a los demás en el caso, esperemos que no, que lo coja. Ha dicho, muchas gracias por toda la información aportada, gracias también a todos ustedes. La próxima semana les esperamos aquí en una nueva cita de temas de actualidad. Cabot.